En este viernes 27 de febrero regresamos en France 24 con Directo América. Soy Valentina Torres Sánchez. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. Pakistán se declaró en guerra abierta con Afganistán. Esto tras los recientes enfrentamientos contra grupos armados en la frontera. El ejército de Islamabad afirma haber bombardeado 22 lugares del territorio afgano, mientras el gobierno talibán aboga por un diálogo con Pakistán para solucionar el conflicto. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declara este viernes a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en medio de la trama Epstein. Un día después del testimonio de su esposa Hillary Clinton, quien aseguró que no conoció nunca en persona al delincuente sexual. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que se implementará de forma provisional el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, después de la ratificación el jueves del pacto por Argentina y Uruguay. Francia dijo lamentar la decisión de von der Leyen. Abrimos en Asia porque Pakistán se declaró en guerra abierta contra Afganistán. Esto tras los enfrentamientos de las últimas semanas a lo largo de la frontera común. El gobierno de Islamabad afirma haber bombardeado 22 lugares del territorio afgano, matando a 274 militantes talibanes. En medio del panorama, el gobierno talibán afgano dijo que quiere dialogar con Pakistán para resolver el conflicto luego de que varias naciones pidieran contención. Ampliamos en el siguiente informe. Un paso más en un conflicto latente. El gobierno de Pakistán ha declarado la guerra abierta a Afganistán y ha publicado imágenes de la última serie de ataques aéreos contra objetivos en la capital, Kabul. En este hospital de la provincia de Nangarhar, los médicos afganos atienden a los heridos. Autoridades locales afirman que un mortero impactó en un campamento que albergaba a personas que regresaban de Pakistán, hiriendo a 7. ¿Cuál fue nuestro delito? Acabábamos de llegar agotados, no nos dejaron quedarnos en Pakistán y aquí nos atacaron. ¿Qué se supone que debemos hacer? Durante décadas, Pakistán fue el aliado más cercano de los talibanes afganos. Fue Islamabad la que contribuyó al nacimiento y auge de los talibanes a principios de los 90, como una estrategia que le daba profundidad estratégica en su rivalidad con India. Ahora, Pakistán, un país con armas nucleares, pasó de ser patrocinador a enemigo de los talibanes. En la frontera, ambos ejércitos afirman haber matado a decenas de soldados en la última escalada. El jueves, el ejército afgano proporcionó imágenes de sus fuerzas en combate, afirmando que habían capturado varias posiciones, aunque el video no pudo ser verificado de manera independiente. Queridos compatriotas, en respuesta a los recientes ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas pakistaníes en Nangarhar y Paktia, esta noche a las 8 han comenzado intensos ataques en las provincias de Nangarhar y Kunar. Manténgannos en sus oraciones. Esto se produce tras una serie de ataques aéreos pakistaníes esta semana. La situación se ha deteriorado desde octubre con enfrentamientos fronterizos, ataques aéreos y atentados suicidas con bombas, como el que causó decenas de muertos en Islamabad a principios de febrero. Pakistán acusa a los talibanes de no actuar contra los grupos militantes que llevan a cabo estos atentados, acusaciones que Kabul niega. Hablamos de las negociaciones que buscan el fin de la guerra en Ucrania. Tras el cierre de la reunión entre ucranianos, rusos y estadounidenses en Ginebra el jueves, el presidente Volodymyr Zelensky informó que la próxima ronda de conversaciones está prevista para principios de marzo en Abu Dhabi. He hablado varias veces con Rustem Umerov, David Gerakhamia y representantes del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner. Como resultado de estas reuniones, ya hay más preparación para el próximo formato trilateral. Lo más probable es que la próxima reunión sea en Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Abu Dhabi. Esperamos que esto sea a principios de marzo. Nuevo incidente en el mar Báltico. Suecia denunció que mediante interferencias dejó inutilizable un dron de origen desconocido que estaba demasiado cerca del portaaviones francés Charles de Gaulle. El Báltico suele ser escenario de la rivalidad entre los países de la OTAN y Rusia. Suecia acusó a Moscú como posible responsable del avión no tripulado, mientras este viernes el canciller francés dijo que no tenía elementos para confirmar la declaración sueca. Por su parte, el Kremlin calificó de absurdos estos señalamientos.
Como símbolo del aumento de la presencia militar francesa en el norte de Europa, el portaaviones Charles de Gaulle atracó el miércoles en el puerto de Malmö, en el sur de Suecia. En su segunda visita a aguas del norte de Europa en 25 años, el buque había acudido para participar en maniobras estratégicas de la OTAN, pero a las pocas horas de su llegada, un barco sueco identificó un dron a 13 kilómetros de distancia. Inicialmente no detectado por las fuerzas francesas, el dron se desconectó tras la interferencia sueca. La pregunta es, ¿de quién era? No sería sorprendente que los rusos estuvieran llevando a cabo actividades de recopilación de información en esta zona crítica. Hacerlo en un momento en el que el portaaviones francés está desplegado ahí es una señal estratégica. No está claro si el dron regresó a su punto de lanzamiento o si sufrió daños en el mar. El ejército francés afirma que el Charles de Gaulle, así como la fragata y el submarino nuclear que lo acompañaban, no se vieron afectados por el incidente. El ministro de Defensa sueco, Pál Johnson, ha declarado que es probable que el dron fuera ruso, mientras el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la acusación era absurda. Un buque militar ruso se encontraba cerca del Charles de Gaulle en el momento en que se detectó el dron. El ejército sueco ha afirmado que no se ha detectado ningún dron desde entonces y que se está llevando a cabo una investigación. Vamos a Reino Unido, donde el gobierno de Keir Starmer vuelve a estar bajo presión luego de que el Partido Laborista perdiera una elección parcial en la circunscripción de Gorton and Denton contra los Verdes, que lograron la victoria. El primer ministro calificó la derrota de muy decepcionante, un resultado que se produce en medio de la tensión y las acusaciones derivadas de los archivos Epstein contra el ex embajador Peter Mandelson. Luisa Pulido, corresponsal de France 24, nos amplía. Son cada vez más las voces laboristas, no solo de diputados en el Parlamento, que exigen que Keir Starmer dé un paso al costado, renuncie como jefe laborista y por ende como primer ministro. Y es que este resultado negativo en el que el laborismo ha perdido la silla histórica que ha mantenido por más de 100 años en Gorton and Denton, que es un suburbio en las afueras de Manchester, que ha mantenido, como les digo, por más de 100 años, pone más presión en el débil gobierno de Starmer para que dé un paso al costado. El primer ministro habló, dijo que no se va a ninguna parte, que no va a renunciar, dijo que por supuesto el resultado es decepcionante, pero que seguirá luchando. No hay certeza qué harán los rebeldes laboristas que lo quieren sacar de Downing Street, si van a esperar a las próximas horas para dar la estocada final o si van a esperar hasta las elecciones locales de mayo para avanzar en ese proceso de removerlo y nombrar a otro líder del Partido Laborista. No hay claro cuáles serían los candidatos hasta ese momento y también dicen los analistas que ese sería una señal que le daría alivio a Keir Starmer. Incluso quien fuera su segunda al mando, quien fuera la viceprimera ministra y una de las líderes de este Partido Laborista, Angela Rayner, quien tuvo que renunciar al gobierno como viceprimera ministra por un escándalo de evasión de impuestos, ha dicho que este resultado es una llamada de alerta que debe ser atendida. Entre tanto, los resultados que se conocen a este momento son que los Verdes con Hannah Spencer han ganado la silla por Gorton and Denton con el 41%, le sigue Reform UK con el 29% y luego los laboristas con el 25%. Son unos resultados bien interesantes porque en esa zona de Manchester se ha votado entonces por los extremos. La extrema izquierda con los Verdes y la extrema derecha con Reform UK. Entre tanto, ha sido una elección bien polémica. Algunos observadores independientes han denunciado altos niveles de voto de familia en los que generalmente los hombres les dicen a las mujeres de la familia cómo deben votar y eso es un delito aquí en este país. Precisamente seguimos hablando del escándalo Epstein, pero esta vez en Estados Unidos porque el expresidente Bill Clinton dará su testimonio a los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El jueves, su esposa y exsecretaria de Estado Hillary Clinton negó con contundencia tener vínculos con el pedófilo. Aseguró que nunca conoció al financiero y que solo tuvo contactos con Ghislaine Maxwell de manera casual. Diego Bassani nos cuenta más. Hillary Clinton se defiende de los señalamientos por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein. La ex candidata presidencial y ex secretaria de Estado compareció el jueves ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Ante los cuestionamientos de los congresistas sobre sus vínculos con el financiero, la líder demócrata aseguró que no tiene nada que ver con la red de trata de personas dirigida por Epstein y su compañera Ghislaine Maxwell.
Respondí a todas sus preguntas lo más completamente que pude, basándome en lo que sabía. Y lo que sabía es lo que dije en mi declaración esta mañana. Nunca conocí a Jeffrey Epstein, nunca tuve ninguna conexión ni comunicación con él. Conocí a Ghislaine Maxwell de manera casual, como una conocida. Además, Hillary Clinton puso las manos sobre el fuego por su marido, el expresidente Bill Clinton, quien aparece mencionado en varias ocasiones en los archivos relacionados con el caso Epstein, publicados por el Departamento de Justicia. Según el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, republicano de Kentucky, Epstein visitó la Casa Blanca 17 veces mientras Clinton estaba en el cargo. Creo que la cronología de la conexión que Bill tuvo con Epstein terminó años antes de que saliera a la luz algo sobre las actividades criminales de Epstein. Lamentablemente recibió un trato preferencial, lo cual, como dije en mi declaración, si no hubiera sucedido, tal vez su comportamiento depredador podría haber sido detenido antes. Entre tanto, desde Washington, el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se indicó al Departamento de Justicia de intentar encubrir la relación del presidente Trump con Epstein. Esto luego de que se revelara que dentro del acervo publicado por el gobierno no se encuentran 3 documentos en donde se encontraría el relato de una mujer que denuncia que fue abusada tanto por el financiero como por el actual mandatario. La Unión Europea anunció que aplicará provisionalmente el acuerdo comercial con Mercosur, que crea la mayor zona de libre intercambio del mundo. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El pacto estaba congelado luego de que el Parlamento Europeo lo remitiera al máximo tribunal del bloque para analizar su legalidad. I've said before, when they are ready, we are ready. Ya he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros lo estaremos. Por ello, en las últimas semanas he debatido esto intensamente con los estados de la Unión Europea y con el Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora con la solicitud provisional. El acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento. Por ello, la Comisión continuará trabajando estrechamente con todas las instituciones del bloque y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente. En otras noticias, continúa la purga en el ejército chino. La Asamblea Popular despidió sin explicaciones a 9 altos cargos militares de su lista de diputados. Esto cuando falta solo una semana para el inicio de la sesión anual en la que se define la ruta política y económica del país. Adrián Foncillas, corresponsal en Beijing, nos amplió la información. El rutinario listado de los participantes en la inminente Asamblea Nacional Popular o Parlamento ha revelado 19 bajas, 9 de ellas en el ejército. La medida vacía aún más la ya menguada cúpula castrense tras una intensa campaña contra la corrupción dirigida por el presidente Xi Jinping, quien ya advirtió una década atrás de que caerían tigres y moscas. Entre los desaparecidos de la lista está Li Chaoming, comandante de las Fuerzas de Tierra, y Shen Jinlong, antiguo comandante de la Armada. Docenas de generales y varios ministros de defensa han sido cesados en los últimos años. La campaña ha devastado a la Comisión Central Militar, el más alto órgano que, además de Xi, solía contar con 6 miembros. Hoy solo cuenta con 1. Ese vacío de poder, sugieren expertos internacionales, no solo impide la pluralidad y el debate en la toma de decisiones, sino que pone en peligro la eficacia del ejército en un escenario bélico. No se han apagado aún los ecos de la destitución de Zhang Youxia semanas atrás. Era el número 2 de la comisión, el general de más alto rango investigado y miembro del Politburó, pero por encima de ello había sido aliado y amigo de Xi durante décadas. Nada de eso le sirvió. Con 75 años y a punto de jubilarse, fue despachado por serias violaciones de la disciplina del partido y la eufemística fórmula de la corrupción. El presidente ha insistido en el deber de ejemplaridad de sus Fuerzas Armadas y pedido que estén listas para el combate. Lo primero está relacionado con lo segundo. Al partido siempre le ha preocupado que la subasta de cargos arruine la eficacia de un ejército al que destina fondos millonarios. La limpieza primero alcanzó a los altos cargos que ya estaban cuando llegó Xi, después han caído muchos de los que fueron nombrados por él. La medida llega en puertas de la Asamblea, el evento político anual más relevante en la que se desvelarán las próximas líneas de actuación en todos los ámbitos, también en el militar. Cerramos este informativo con fútbol y el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Dentro de los partidos destacados, el Manchester City enfrentará al Real Madrid, el Paris Saint-Germain, vigente campeón, jugará contra el Chelsea y el Barça desafiará a Newcastle. Por su parte, el tercer club español, el Atlético de Madrid, enfrentará a los ingleses de Tottenham.
Los partidos de ida se jugarán los días 10 y 11 de marzo y los de vuelta 17 y 18 de marzo. Así llegamos al final de este informativo. A ustedes, gracias por su sintonía.